Hola, bienvenidos a un nuevo micro de microbiota y salud. Un espacio en donde, a través de un abordaje médico-funcional, intentaremos dar solución real a los problemas que hoy quitan lo que es tu calidad de vida. Porque hemos cambiado la forma de enfermar, tenemos que comprometernos con una nueva forma de curar. Hoy hablaremos de la prevalencia de las intolerancias alimentarias en la última década. Lo primero y fundamental es definir qué es una intolerancia, es decir, diferenciarlo de lo que es una alergia o una sensibilidad alimentaria. Cuando la gente suele hablar de intolerancia, se refiere a un gran saco en donde ponen absolutamente todo y no es lo correcto. Las intolerancias las definimos como malabsorciones de azúcares habitualmente. Lactosa, sorbitol, fructosa. Lo que son las alergias son procesos completamente distintos, mediados por inmunoglobulinas, que son una especie de soldados que median la defensa en nuestro organismo. Sin embargo, las sensibilidades son una especie aparte de trastornos que pueden estar o no mediados por estos soldados, las inmunoglobulinas, o unas reacciones que llamamos célula-célula, que en otro momento hablaremos, y que tienen que ver con la histamina a nivel tisular liberada por ciertos alimentos. Pero hoy nos atañe el tema de las intolerancias alimentarias como tal. Con respecto a esto es importante definir que hace no muchos años las únicas intolerancias que conocíamos era alguna persona mayor que probablemente tuviese intolerancia a la lactosa. Y no había mucho más conocimiento sobre esto. Debemos decir que las intolerancias, sobre todo la de la lactosa, es una intolerancia que deberíamos tener todos como tal. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestra genética está preparada para dejar de generar lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa, a partir de los 4, 5, 3 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque sería la etapa en donde supuestamente deberíamos dejar de lactar. Entonces, biológicamente el cuerpo deja de secretar una enzima que no va a utilizar. ¿Qué pasa? A través de los años, no hace mucho, o mucho relativamente para lo que es la historia de la humanidad y la medicina, unos 10.000 años, cuando apareció la agricultura, empezamos a tomar leche. Nos dimos cuenta que los lácteos eran un alimento de preferencia del ser humano. Y la genética como tal ha realizado una flexibilización metabólica, es decir, ha hecho una modulación epigenética adaptativa para poder seguir secretando lactasa. Sin embargo, hay pacientes que pueden seguir consumiendo lácteos y otros que realmente, aunque es verdad que es dosis dependiente, no pueden probarlos los lácteos. Esto depende de los exámenes genéticos, cuando los realizamos, que nos damos cuenta que hay prevalencia de muchos pacientes a nivel del Mediterráneo que tienen intolerancia a la lactosa de origen genético. Hay que dividirlas las intolerancias. Hay genéticas y hay adquiridas. Dentro de las genéticas es la de la lactosa como tal y otra que es muy grave y de síntomas muy severos que pueden llevar a la muerte, que es la intolerancia a la fructosa. Esto se diagnostica en el primer año de vida y si no se toman los recaudos puede tener una consecuencia letal en el paciente. Sin embargo, corresponden las genéticas al 5% de todas las intolerancias, es decir, que el 95% restante son intolerancias adquiridas. Cuando digo adquiridas, me refiero a que antes tolerábamos al alimento, pero de un día para el otro dejamos de tolerarlo. Esto evidentemente tiene que ver con algún evento que ha sucedido en nuestro organismo que ha desatado este tipo de intolerancia. Si puede ser genética, la de la lactosa, no sabemos cuándo ese gen va a dejar de secretar lactasa. Puede ser a los 5 años, 7, 8, 9, 20 o 68. Entonces, es verdad que cuando tenemos un examen de lactasa genética con predisposición a tener intolerancia a la lactosa, debemos descartar que no sea una intolerancia adquirida, es decir, funcional. Pero nos vamos a centrar en hablar en las intolerancias adquiridas, que son el mayor porcentaje y la gran cantidad de intolerancias que llegan a consulta. Con respecto a estas intolerancias,
son siempre un síntoma, siempre son una consecuencia, nunca son una enfermedad. Y es obligación nuestra buscar cuál es el motivo que está generando esa intolerancia. La forma de encontrarlo, evidentemente, es a través de una anamnesis, una entrevista con el paciente bastante extendida. Nos remontamos a años atrás. Las pruebas y los exámenes de vanguardia que hoy tenemos a disposición para poder realizar este diagnóstico. Y evidentemente, juntando todo esto, podemos llegar a un diagnóstico certero de una intolerancia. Los exámenes de aliento son otro de los puntos fundamentales para dicho diagnóstico. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una intolerancia, lo importante es no caer en el concepto de cronicidad. Nuestro centro ve más de 3.000 pacientes al año, un volumen alto con respecto a este tipo de intolerancias. Y todos ellos vienen con el folio de su intolerancia, con alimentos muy ricos y pobres en fructosa. Esto no cura a nadie. Esto simplemente es tapar el síntoma. Desde la medicina funcional intentamos buscar el origen real que está generando el trastorno. Y para ello debemos hacer una especie de radiografía funcional del intestino. Plantearnos desde cuándo no se absorbe adecuadamente el azúcar, por qué no se absorbe, cuáles son las consecuencias, que las suele decir el paciente y son los síntomas, y cuál es el motivo que ha dado lugar a eso para poder resolverlo desde la raíz. Con respecto a las causas, siempre son multifactoriales, es decir, que puede llegar a verse influenciado por hábitos de vida, por la alimentación, pero fundamentalmente hay un trastorno subyacente, un tipo de disbiosis en general. Puede ser SIBO, LIBO, una candidiasis, una parasitosis o cualquier trastorno que genere una incapacidad funcional del intestino, una IFI. Esto hace que se absorba inadecuadamente el azúcar en el primer trayecto del intestino delgado, que es la zona donde debe absorberse. Como consecuencia, ese azúcar pasa al intestino grueso, al colon, y en él, debido a la gran cantidad de bacterias que existe en forma normal, generan fermentaciones anómalas con los trastornos que todos conocemos ante una intolerancia. Gases, distensión, diarreas. Esto es importante solventarlo cuanto antes porque es muy importante comprender al paciente en este entorno. El paciente muchas veces pierde calidad de vida de forma tal que le incapacita una vida normal. Nosotros hemos tenido y tenemos a diario, lamentablemente, pacientes en donde deben dejar de trabajar porque tienen 15, 18, 20 deposiciones diarias por una intolerancia. Y es bastante típico escuchar que una vez que se diagnostica la intolerancia, la solución es unas frases que son para el paciente bastante perjudiciales, que es: esto es para toda la vida, debes acostumbrarte a vivir con ello, puede ser que mejores, pero puede ser que no, come lo que te sienta bien y lo que no te sienta bien no lo comas. Quiero decir, esto es imposible mantenerlo en el tiempo y no es una respuesta médica. Esto es lo mismo que una paciente de 86 años consulte y nos diga: doctor, cuando corro o camino ligero me canso, y yo tenga como respuesta: señora, camine más lento o salga antes de su casa. No es una respuesta médica, no es una solución. La solución es buscar cuál es el motivo que está dando lugar a ese trastorno y solucionarlo cuanto antes. Las intolerancias, siempre que hablemos de intolerancias adquiridas, son reversibles. Lo importante es buscar el origen real, saber a partir de cuándo empezaron, qué es lo que lo están motivando y tener evidentemente las herramientas y el conocimiento necesario para poder dar solución real a este problema.